Damos inicio al curso de antropología y vamos a ver la segunda parte de la guía de estudio número 2. La guía de estudio número 2 nos habla de las dos ramas de la antropología. Hablamos de que existe una antropología física y hay una antropología cultural. Respecto a la antropología física, esta se basa en el estudio de una antropología física biológica. El objetivo pues es conocer rasgos, conocer características, conocer a fondo lo que es el ser humano en su composición física interna, enfermedades, su ADN, su estructura ósea, rasgos como el tono de piel, el color de los ojos, la textura del cabello, la forma del cabello, color, entre otros aspectos. En sí, la antropología física pues va a estudiar muchos aspectos de la herencia genética y se va a basar a través de la biología, por eso dijimos que existe una antropología física biológica, que su objetivo, pues, es decir, a través de la biología, estudiar el pasado, estudiar rasgos y características. En algunos casos, pues, recordemos que la antropología estudia al ser humano y está la paleoantropología, que estudia los restos fósiles de animales. Entonces, la biología se va a apoyar de algunas disciplinas o de algunas ciencias más profundas para poder tener mayor alcance o mayor información. Y la biología pues va a ir al estudio de fósiles de homínidos, dice ahí, ¿verdad? Recordemos que los homínidos pues son especies de monos, dice, y demás primates. Se está refiriendo a las especies, a los restos fósiles encontrados, va a hacer comparaciones respecto a las características físicas, óseas, que se puedan dar en estas especies con la especie humana. El objetivo de esta, pues, es conocer o estudiar a profundidad los rasgos y características resultados de la herencia genética, compararlos con la actualidad y pues de ahí ir creando teorías o hipótesis que darán respuesta a diversas preguntas que se han establecido respecto al origen de la humanidad. Ahora bien, eso pasa con la antropología física, pero también recordemos que hay otro tipo de antropología que es una antropología cultural. ¿En qué se centra la antropología cultural? Bueno, estamos viendo el curso de cultura guatemalteca y hemos aprendido que la cultura es la forma de expresión de los individuos o de las personas en las distintas comunidades. La antropología cultural va a estudiar esos rasgos y características respecto a la conducta de los humanos o de las personas. Va a estudiar los rasgos, va a estudiar el contexto, los orígenes, la evolución, que han tenido una serie de manifestaciones desde el punto de vista cultural. ¿Por qué se conducen de tal modo? ¿Por qué expresan tales costumbres, tales tradiciones? Por ejemplo, en su gastronomía, en su idioma, en sus creencias. Entonces, la antropología cultural va a ir a estudiar, o el objetivo de esta es conocer la forma de vida pasada, cómo es que los primeros hombres fueron cómo es que vivieron y la manera en que estos fueron evolucionando, cómo se fueron desarrollando, cómo fueron subsistiendo y las diversas manifestaciones pues, que estos fueron dando a conocer. Dice que la antropología cultural se encarga del estudio de la conducta que es aprendida, compartida y practicada por un grupo humano. Entonces, si se da cuenta, pues anteriormente veíamos el concepto de cultura y dice que es todo lo que el hombre elabora, practica o ejerce, así se define la cultura. Entonces, acá estamos viendo que la antropología cultural va a ir a estudiar esas manifestaciones o esa forma de conducta, ya sea aprendida, cómo se comparte y cómo se practica en las distintas comunidades o en los distintos grupos étnicos que hay en diferentes regiones. Los antropólogos estudian el origen de la cultura, es decir, en dónde surgió, cómo es que se fueron dando cada uno de los elementos culturales. Como les decía, si hablamos de los elementos de la cultura, pues vamos a enlistar una serie de elementos bastante larga, porque encontraríamos la religión, el idioma, la educación, el comercio, eh, qué sé yo, costumbres, tradiciones, folclore, artesanías, gastronomía, la indumentaria,
la educación, el comercio, entre otras actividades. Hay una diversidad de elementos que forman parte de la cultura, porque la cultura son todas aquellas manifestaciones que se ven dentro de la sociedad. Entonces, a eso nosotros definimos como cultura. Ahora bien, si son todas esas manifestaciones, entonces los antropólogos van a estudiar en dónde fueron apareciendo, cómo es que fueron surgiendo esas manifestaciones, cómo es que se han ido transmitiendo de generación en generación, qué cambios y modificaciones han tenido a través del tiempo. Entonces, eso es lo que va a estudiar la antropología cultural y dice, los antropólogos estudian el origen de la cultura, su diversidad. Cuando hablamos de la diversidad, pues también tomemos en cuenta y tengamos claro que hay diversos grupos culturales. En Guatemala hablamos de 4 culturas, entonces esas 4 culturas tienen diversas creencias, su forma de vida, e incluso su idioma, la forma de darse a conocer es diversa. Entonces, el origen de la cultura, cómo es que surge, la diversidad que hay en cuanto al ámbito de desarrollo, hay zonas o hay áreas, acá en Guatemala, por ejemplo, si hablamos de Guatemala, sabemos que está el casco urbano y está el área rural. Y respecto al área rural, pues estamos hablando de, por ejemplo, en los municipios, sabemos que los municipios están constituidos por aldeas, por caseríos, por colonias, por sectores, dependiendo de la organización que tengan las municipalidades. Y la ubicación geográfica. Ahora bien, dependiendo la ubicación de estas comunidades, de estos sectores, pues así también va a ser el nivel de desarrollo con que éstas cuenten. Dice la transmisión en los grupos sociales a través del tiempo. Intentan descubrir leyes de desarrollo cultural aplicables a toda la humanidad. Trabajan sobre la base de los hábitos, costumbres, tradiciones y creencias que se tienen en común. Entonces, la antropología cultural va a estudiar esa diversidad de prácticas o elementos que identifican a una comunidad y luego de estudiarlos, pues los va a ir comparando entre etnias, entre cada una de las etnias. Recuerde que existe una ciencia que es la etnología. La etnología es la ciencia que va a estudiar a las etnias. Entonces, al momento de activarse la antropología cultural, pues va a estudiar esos rasgos, esas características, esas manifestaciones diversas entre los distintos grupos sociales y en donde en algún momento pues hay similitudes, respecto a las manifestaciones culturales. Y luego dice, el antropólogo realiza su labor sobre la base de las tradiciones, en observaciones de campo de sociedades humanas en acción, empleando el concepto de cultura como instrumento de orientación. Entonces, en cuanto a la cultura, hay diversos conceptos de qué es cultura, pero nosotros nos quedamos con que cultura pues, son todas aquellas manifestaciones que identifican a un pueblo o una comunidad. Recordemos que como hay diversidad de grupos étnicos, pues así también la diversidad de manifestaciones culturales van a florecer. Recordemos también que hay dentro de la cultura un elemento conocido como el folclore y el folclore tiene etapas, es decir, que hay algunas manifestaciones folclóricas que ya no se practican, que obviamente forman parte de la cultura, que dejaron de practicarse por la moda, por la transculturación, porque las generaciones actuales pues ya no las quieren practicar y pues ahí hablamos de un folclore muerto. Hay algunas otras que están por desaparecer, por ejemplo, el idioma mam está en peligro de extinción. Entonces ahí estamos viendo que hay un tipo de folclore moribundo. Hay algunas otras manifestaciones que están vivas, que se practican, que identifican a pueblos y comunidades. Eso es folclore vivo. Y por último, hoy en día, a través de la moda, a través de las nuevas generaciones, por arte, ya no es tanto con un contexto histórico, un contexto antiguo, sino hoy en día están surgiendo algunas otras prácticas folclóricas que han sido expresadas a través de una idea, a través de qué sé yo, de lo que es el arte y entonces surgen nuevas formas de expresión cultural y a eso le llamamos folclor naciente. Entonces, el folclor tiene etapas, por ende la cultura también va a tener elementos de la cultura, pues también van a tener etapas. Es decir, que algunos ya no, otros que van por desaparecer, otros se mantienen y surgen nuevos. Entonces, esa es la característica de la cultura. Los antropólogos estudian todas esas manifestaciones. El objetivo del antropólogo es descubrir
qué era o cómo era la vida cultural en un pasado y cómo es hoy en día. Y para ello, pues desde el punto de vista cultural, los antropólogos estudian los estadios prehistóricos de la cultura y se basan en tres estadios. Hablan de un salvajismo, hablan de una barbarie y hablan de una civilización. Ya los vamos a conocer más adelante, vamos a ir viendo toda esta terminología, qué era el salvajismo, qué es la barbarie, qué es la cómo es que se llega a la civilización. Y pues si nosotros estamos o no en periodo de civilización. Entonces, la antropología cultural va a estudiar las manifestaciones que el individuo, que una comunidad elabora, practica o ejerce. ¿Cuál es el fin? Comparar el pasado y el presente, sacar conclusiones del presente, modificar en algunos casos, transformar o dar a conocer nuevas prácticas culturales. Ese es el objetivo de la antropología cultural. Recordemos que como hay diversidad de etnias, así entonces será la diversidad de manifestaciones culturales que se darán a conocer. Y algo muy importante, estamos hablando de Guatemala. Si solo en Guatemala hay 25 grupos étnicos, cada uno con una identidad cultural, ahora si imaginamos y comparamos a nivel mundial, pues será bastante lo que nosotros vamos a poder pues conocer respecto a lo que es la cultura. Y así los antropólogos van haciendo estudios, van haciendo comparaciones de las diversas manifestaciones culturales que se pueden conocer, que se pueden descubrir y que se puede hacer comparaciones y estudios entre el pasado y el presente. Así que con esto concluimos la clase del día de hoy y la guía de estudio número 2 del curso de antropología.